enamorados de Puerto Ordaz. Yo quiero que me mande la gente de Puerto Ordaz, de quienes nos escriben tantas cosas lindas, que me manden fotos. ¿A dónde debe ir la profe cuando este 29 de julio viaje a Puerto Ordaz? Ya me dijeron que uno de los sitios que son muy cómodos es la Posada Las Morocotas. Sí, señor. Posada Boutique Las Morocotas. Tienen 10 años marcando la diferencia y nos invitan a hospedarnos con la mayor confianza y tranquilidad en sus maravillosas instalaciones. Se encuentran ubicados en el campo A2 de Ferro Minera, calle San Antonio, Puerto Ordaz. A divertirnos y sin más preámbulos, Momento del Sol en tu programa El Secreto Está en Ti. Siento como una presencia, siento algo. Vamos a ver, Momento del Sol. Un ángel para ti, con Rafael Ángel Ruiz. Buenos días, mi querida Venezuela. Muchas bendiciones para ti, profesora Richa, y para todos esos hermosos televidentes que día a día siguen El Secreto Está en Ti. Hoy tenemos por allí una lectura de mano de un televidente que se llama José Gregorio Sanabria. Él fue un afortunado ganador y hoy vamos a leerle las 5 líneas principales de su mano. Entonces, bueno, vamos a ver esa hermosa mano. Querido director, la doble cajita allí, con la mano, ahí está, ahí está. Bueno, afortunadamente, felicitaciones para ti. Aquí me dice la línea de la vida que tu vida va a llegar a ser más de 90 años. Se ve que eres una persona que tendrás un matrimonio después de los 40 años y serás una persona muy estable. Según esta línea, tienes un carácter bastante dominante, pero tienes muy buenos sentimientos. Veo un gran amor con quien vas a pasar el resto de tu vida hasta que pases al otro plano. Por otro lado, tienes la línea del corazón indicando mucha pasión en todo lo que realizas. En la línea de la cabeza, que es la línea de la sabiduría, dicen que tendrás 2 profesiones y un oficio en todo tu destino. Y hablando de destino, en tu línea de destino dice que eres una persona muy empeñosa y que no te paras ante nada. Eso es muy bueno para ti, muchas felicidades. Y aquí tienes la línea de la intuición. No la tienes tan desarrollada, pero sí, de vez en cuando a través de los sueños puedes tener premoniciones. Y la línea de la fortuna, que indica que tendrás fortuna trabajada por ti mismo. También veo aquí muchos mares, muchas montañas, mucha vegetación cerca de una vivienda donde tú te iniciaste desde niño, donde pasaste una hermosa infancia. Bueno, y esa mano dice demasiado, pero si nos quedamos ahí, no vamos a terminar en el día de hoy, profe. Ay, sí, y yo quería que antes de empezar a leer las cartitas, que aquí ya está todo el mundo en el chat con Aricha, yo, antes de empezar a leerle las cartitas a los afortunados del día de hoy, háblanos de el poder de los talismanes y por qué te gustan tanto. Cuéntamelo. Bueno, sí, profe, desde muy niño siempre me gustó preparar talismanes. No sé si es por mi familia, por mis abuelos, que siempre tenían ese tipo de cuestión con que si el elefantico significa esto, que si el trébol, que si aquello. Bueno, digamos que me he ido especializando con los años a través de la energía y la metafísica con respecto a los talismanes. Entonces yo preparo esos talismanes, están a la orden para todos. 0414-315-9017, haga la cuña. Bueno, nada, profe, siento que el talismán te ayuda mucho con esa energía a tú lograr tantas cosas en la vida. O sea, sentirte seguro con ese talismán. ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención, porque siempre veo además que los usa. Yo quiero que tú nos comentes, tenemos como 10 minutos, así que hoy estamos tranquilos, podemos disfrutar. Quiero que me comentes cuál es el talismán de Rafa y por qué eligió ese. Bueno, fíjese, mi talismán es un trébol, lo que es que yo los talismanes no los utilizo, o sea, no los pongo a la vista. Yo tengo como creencia que el talismán tienes que llevarlo o en la cartera o en el bolsillo, o sea, porque las energías están por allí. Entonces, tu talismán está cargado para protegerte, pero es preferiblemente que lo mantengas oculto, porque te lo tocan y a eso viene con otras energías. Entonces, tu talismán te va a proteger, pero a la vez se va como debilitando. Y tienes entonces que volverlo a cargar, porque eso es todo un ritual. Para tú, por lo menos yo, para preparar mis talismanes, hago todo un ritual de 2 días previo antes de entregárselo a la persona. Y primero, claro, se consulta a la persona para saber
qué es lo que le está pasando y qué talismán es el que necesitas. ¿Tú te atreves a consultar a la profe para ver qué talismán le gustaría a la profe? Bueno, claro que sí, profe, cuando usted guste. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Yo me quiero colear aquí entre los ganadores. A mí me llamó la atención que le dijiste a la persona que salió favorecida que iba a pasar con alguna persona su vida hasta el final. Tú podrías ver en mi mano si la profe Arisha va a terminar solita o acompañada. ¿De verdad? Te vas a meter en un lío porque todo el mundo va a saber. No hay ningún problema, profe. Si usted lo quiere saber, vamos a ver. Hay gente que no le gusta, pero... Ay, no, mira, yo le voy a contar antes de eso, aprovechando el chisme. Miren, les cuento. Había una mujer, una vez una mujer que echaba los caracoles y me decían que era buenísima, que ella no pelaba, que era infalible. Y entonces yo estaba muy enamorada de un señor y le pregunto a ella que si yo iba a casarme con esta persona. Y me dijo, no, con él no te vas a casar. Y yo le digo, no, con él no te vas a casar. Y con otra persona, ya yo estaba divorciada, estaba separada. No, ya tú no te casas más. ¿Cómo es eso? Y al final, y ella me dijo, no, al final tú sola con tus hijos, pero eso sí, feliz. Y te cuento, estoy sola con mis hijos, feliz. Así que vamos a ver si tú acabas con esta macumba. Por favor, Rafael. Vamos a ver qué dice esa mano. ¿La derecha o la izquierda? La izquierda, esa es la que habla. Ay, voy con Rafa y mi mano izquierda. Vamos a ver. Ok, bueno, aquí me va a decir algo sobre sus amores, pero aquí yo veo en su vida 3 amores importantes que de alguna manera marcarán la existencia en ese corazón de Arisha. Sin embargo, calculando su edad, que yo me la sé, sé que sí va a haber un amor, como dice, hasta el final de su vida, pues sí, ahí viene un amor después de cierta edad bastante profundo y bastante estable. Claro que sí, y hay mucha unión. Va a haber una unión, digamos que no, hay una cuestión, una compenetración muy emocional muy grande. Pareciera que incluso esa persona ya la conoce desde hace mucho tiempo. Ay, Dios mío, eso sí me gusta. Rafa, un ángel para ti. Bueno, y como no me puedo quedar todo yo, ahora sí, vamos a ver quiénes nos están escribiendo del público. Yo quiero mandarle un saludo a Virginia Oramas, la preciosa Virginia Oramas, que nos ha acompañado tantas veces en Así Fue, con este programa El Despertar de la Conciencia, ayudándonos con temas como el duelo. Ella es una coach espiritual que yo admiro mucho y es mamá de nuestro compañero de labores, Víctor Córdoba. Profe, una cosita rapidita. Ajá, cuéntame. Quería invitar a mis seguidores. El día sábado voy a hacer consultas presenciales. Con todo permiso del canal, les invito a todos los que quieran. Pueden escribirme en mi 0414-315-9017. Ya que recuerden que mis consultas son por WhatsApp, pero este sábado desde las 9 de la mañana, ustedes me pregunten, yo les doy la ubicación al que esté interesado. ¡Excelente! Bueno, vamos a ver. Dice... Cruz, Reina Cruz, 1975. Dice yo. Voy con Cruz. Cruz para ti. ¿Okay? Bueno, fíjate, por aquí sale el amor y el deseo. Es decir, que por ahí hay un amorcito que en esta semana se va a poner bastante apasionado. Así que bueno, aprovecha esta oportunidad y sincérate con ese corazón, porque desde aquí puedo sentir muchas dudas en ese corazoncito. Así que céntrate esta semana a recibir ese amor. Alma Yogalip dice, quiere una consulta, Rafael. Ella quiere una consulta de esas bien completas. Que me escriba. Que te escriba. Ok, Pedro Casas. Vamos para Pedro Casas. Pedro, una cartita para ti. Dios te bendiga, mi amor, que tengas un día excelente. A ver, Pedro, por aquí aparece la carta de la laboriosidad. Eso significa que si ahorita estás sin empleo, por allí te tiene una buena oferta. Y si tienes empleo, de igual manera, se te abren otras puertas para tus mejoras. Así que no lo dejes pasar. Mili Romero, vamos con Mili. Mili, para ti, tan. Esta, Mili. Esta. A ver, a Mili. Mili, la compenetración. Importantísima esta carta. Esta semana tienes que tratar de compenetrar con todos esos seres que tanto te quieren, que tanto te admiran, que para ellos eres muy importante. Creo que según lo que puedo ver a través de mi clarividencia, puedo ver que ha habido mucha tristeza últimamente en ese corazoncito. No te dejes llevar por la nostalgia y recibe ese amor que te quieren dar compenetrándote con esos seres queridos.
Miren, aquí les tengo una sorpresa, me traje a Adi. Adi, bienvenida. Es que yo soy mágica, mira, Ángel habla y aparezco a Adi así, ¡chas! Mira, Adi, te toca la misión de ser la mano inocente. Alma Piso, Yoga Lift dice, yo. Alma, para Alma. Alma, qué hermosa Alma. Bueno, fíjate, Alma, para ti vienen los cambios muy positivos en esta semana. No cambio de pareja, te vienes como cambio de vivienda. Por allí viene algo nuevo para ti. Esta semana es una semana de sorpresa. Esa vivienda que estás esperando, ese lugar nuevo, llega a ti la noticia esta semana. Y seguimos con ¿De este de quién? Ay, Dios mío. Bueno, mira, dicen que la casualidad no existe, ¿oíste, Rosmary? Exacto. Era para ti, pero deja que yo diga el nombre para que tú me tactes la carta, ¿ok? Exacto. Para Rosmary, suerte, mi amor. Esta misma. Esa misma. Y bueno, fíjate, la esperanza. ¡Ay, Qué la más hermosa bella! carta. La esperanza, la fe. Recuerda que siempre tenemos que tener eso en nuestro corazón. Todo lo que vamos a hacer tenemos que crearlo en nuestra mente para que se pueda crear en nuestra vida. Así que esperanza y fe. Siempre he pensado que la palabra esperanza es como la hermana pobre de la fe. Así que todos digamos ahora fe y no esperanza. Bendiciones. ¡Eso! Bueno, y dice que queda un minutito, pero yo quiero que le saque una carta a Adi y una a mí para que el público se entere. Pero ya va, una más con el público. Para el público. Maritza Carrillo pidió un mensaje. Para Maritza Carrillo, vamos pues. De Maritza. Y también después para Katy Luna. Katy, para por ahí. ella. Maritza. Bueno, fíjate que aquí me están hablando de la autoridad, pero yo te puedo interpretar esta carta como una situación donde tienes que firmar un papel importante. Así que aprovecha en esta semana. Tal vez tienes que firmar, no sé, los papeles de un carro nuevo, de una vivienda. Algo importante llega a ti a nivel de la autoridad, de ley y de firmas. Ok, ahora sí, para la profe Richa, la mano inocente de Adi, por favor, que me salga bueno, Adi. Y cerramos con Adi, ¿oyeron? Y viene para la profesora Richa. Mira, Víctor Córdoba Qué se bueno. coló, le vamos a sacar una a él también. Pues fíjate qué hermosa esta carta. Es la carta de la luna. Pero en la profesora Arisha significa que se abren nuevas oportunidades para ella. Algo viene por allí, alejando cualquier tipo de nubosidad y trayendo a su vida el sol. ¡Ay, Dios La mío! alegría, la luz. Eso es Amén, lo que dice amén, esta amén. Vamos Amén. con Víctor Córdoba. Una para Víctor y después cerramos con la tuya para que te enteres de último. Y con Adi nos vamos y no decimos lo que digan. El próximo capítulo. Adi, bueno, fíjate que aquí me hablan de la rivalidad, pero en el buen sentido de la ¿Este es de palabra. Víctor o de Adi? ¿A quién lo vas a ver? Se la dije a Adi. Ah, yo también me di cuenta de... Me equivoqué. Víctor, para la próxima, adelantaron a Adi. Ajá. No, pero rapidito. No. La rivalidad significa que tienes que ponerte más firme en eso que tú realizas, que lo haces muy bien, porque te va a salir mucha gente por ahí queriendo copiarte. Pero eso es bueno, eso es bueno. Yo creo que rapidito podemos sacar La de Víctor. Es más, que venga Víctor y la saque. Que venga. Vente, Víctor, no puedes hablar, pero Claro. ven y la saca, venga y la saca. Vale, vale. Vente, Adi, La tú. sacamos para Víctor. Se acobardó Víctor, no quiso entrar. Mira, y te pusieron el tiburón. Bueno, te sale la carta también de la justicia, pero eso no significa sino que algo vas a firmar en esta semana importante para ti. Así que prepárate para recibir eso del universo, que con muchas bendiciones te lo envía. Ay, Dios mío. Y con un beso caluroso y grande para todas esas mamás que quieren tanto a sus hijos como Virginia Abraham, a Víctor y a todos sus muchachos. Les despedimos de este programa con un fuerte abrazo y deseándoles un feliz resto de semana. Dios me los bendiga. Hasta mañana. Entre hadas y ángeles. Despedimos. Bendiciones para todos. Un abrazo.